Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una transmisión en vivo de una conversación que sostendremos en esta oportunidad con el abogado experto constitucionalista, doctor Rubén Hernández. Muy buenas, doctor Hernández. Buenos días, un placer estar de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por atender la gestión de Puro Periodismo. En esta oportunidad conversamos con el doctor Hernández sobre la más reciente resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica que declaró inconstitucional todos los artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones en lo que se ha denominado la ley Jaguar, planteada por el Poder Ejecutivo como una opción para reformar, limitar y eliminar atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República vía referéndum. La Sala Cuarta, en un pronunciamiento de mayoría de magistrados el lunes anterior, anunció inconstitucional y rechazó la propuesta que estaba en la vía legislativa hasta ayer martes, en que apresuradamente el gobierno reaccionó y el presidente de la República anunció una segunda versión esa ley, un poco quizá alivianada o aligerada de los detalles, de las implicaciones de lo que significa la decisión de la Sala Cuarta. Es que conversamos desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, con el doctor Rubén Hernández. Usted puede seguir esta transmisión vía Facebook, puroperiodismo.media. Ahí usted encontrará de manera directa la transmisión, que también estará pronto en nuestro canal YouTube y también en Twitter, Instagram y en las diferentes redes. Por supuesto, los principales highlights, referencias de esta conversación con el doctor Hernández estarán en nuestro sitio puroperiodismo.com. Doctor, ¿cuál es su impresión inicial de la decisión tomada por los magistrados de la Sala Cuarta? ¿Le sorprendió o la esperaba? Totalmente, la esperaba. Lo único que lamento es que el Tribunal de Elecciones solo haya consultado 4 de las 9 normas que contenía el proyecto original. De las 4 que pronunció, la sala en 2 por voto unánime las declaró inconstitucionales y las otras 2 por un voto que hubo un voto de mayoría porque hubo un par de disidencias, también las declaró inconstitucionales. Esto me parece que fue un golpe muy duro para el Poder Ejecutivo porque ellos pensaban o creían, estaban convencidos de que ninguna de esas normas era inconstitucionales. Y eso se refleja en el nuevo proyecto, porque es muy interesante. El nuevo proyecto contiene ahora sí cinco artículos en vez de los 9 originales, pero de los que la sala declaró inconstitucional, solo modifican uno, que es el artículo 12. Vuelven a incluir 4 que la sala no entró a conocer porque el tribunal no los impugnó, que son el artículo 3, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Habdeba. Y en esta segunda consulta dejaron por fuera el artículo 4 de la Ley de Control Interno, que tampoco el tribunal había consultado a la sala. Entonces ahora tenemos 5 de las cuales hay 4 repeticiones y hay una de las declaradas inconstitucionales que le dan una nueva redacción. Esa es la nueva consulta. Doctor Rubén Hernández, de la experiencia suya de más de 33 años de ejercicio, primer constitucionalista en nuestro país, de la experiencia suya a lo largo del camino, de las objeciones de constitucionalidad que se estaban planteando recientemente por el Poder Ejecutivo, las observaciones sin conocer el fondo de la resolución de los magistrados, que eso es algo que habrá que esperar no sé cuántas semanas, pero sin conocer el fondo, sino realmente el anuncio del por tanto. Doctor, ¿qué contenido ve usted de refuerzo a la normativa de la Contraloría General de la República o se abren portillos? O, es decir, ¿cuál es su visión desde el punto de vista técnico jurídico? Bueno, una aclaración nada más. Yo no tengo 33 años, tengo 52 de,
de ejercer. Es que, no, no, gracias por la aclaración, doctor Rubén Hernández. Es que en una de las referencias promocionales de su carrera se hace referencia a 33 años. Ah, O sea, esa era, pues, no, ya sé a qué se refiere. Era en su momento a 33 años de ser profesor. Al final estuve 4 más y salí con 37 años de carrera. Bueno, otras bueno, palabras, medio siglo y 2 años ya, más de estar atento al acontecer constitucional del país. Le repito la pregunta, sí. ¿de cuánto se refuerza, cuánto se blinda el aparato constitucional de la ley orgánica de la Contraloría General de la República y cuánto podría quedar al descubierto de darse paso a las pretensiones nuevas del gobierno con la versión 2 de la denominada ley Jaguar? Me parece que se fortaleció porque la sala en el fondo, me imagino que vendrán los considerandos, lo que está haciendo es aplicando su jurisprudencia anterior, que era muy consistente, en el sentido de que no se podía disminuir las competencias de la Contraloría por simple vía legal. Eso solo podía hacerlo el constituyente a través de una reforma general a la Constitución. En esta nueva segunda versión solo hay un artículo, que es el 12, el único que impugnan. Le cambian la redacción, pero al cambiarle la redacción no resuelve ninguno de los problemas de inconstitucionalidad que tenía la norma original, porque lo que hacen nuevamente es eliminarle competencias a la Contraloría para que pueda dar directrices, se pueda dar órdenes de acatamiento obligatorio y pueda dictar normas en relación con toda la fiscalización del gasto público. Y evidentemente esto toca, por decir así, el corazón de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría. A mí me parece que cuando vaya en consulta este artículo 12 nuevamente va a ser declarado inconstitucional porque los cambios no fueron de fondo, son cambios cosméticos porque sigue adoleciendo de los mismos defectos del texto original, porque lo que hizo ese texto original, y repite el segundo, es que eliminaron como 2 o 3 párrafos de la ley, del texto que tiene actualmente la ley, con lo cual les restan competencias muy importantes a la Contraloría. Entonces, eso es, por ahí creo que se va la constitucionalidad. Y luego el artículo 67 de la ley de contratación y el 5 de la ley orgánica de Habdeba no fueron tocados, es decir, copiaron nuevamente el texto que originalmente presentaron. Y esos textos están totalmente viciados de inconstitucionalidad porque en el fondo lo que hacen, en pocas palabras, es autorizar las contrataciones a dedo. Es decir, sin necesidad de someterlas a licitación pública. Y el artículo 182 de la Constitución establece claramente que la adquisición de bienes y servicios del Estado, de todas las instituciones estatales, tiene que hacerse a través del mecanismo de la licitación pública. Entonces, a mí me parece que cuando vaya a consulta, esas 3 normas van a ser declaradas inconstitucionales. Posiblemente nadie consulte las otras 2 porque son totalmente inocuas. La primera es que habla de las competencias de la Contraloría y en este momento dice que la Contraloría tiene competencia sobre los fideicomisos estatales o internacionales en que el Estado tenga una participación minoritaria. En este caso, lo que se hace es agregarle una palabra y decir que también la Contraloría tendrá competencias respecto de esos fideicomisos en los cuales el Estado tenga una participación paritaria. Esa es la única reforma. Para eso no hay que ir a un referéndum, eso lo reforma la Asamblea en cualquier momento. Y el artículo 38 que establece o consagra que los órganos supremos de la Contraloría son el Contralor y su Contralor, y ahí dice expresamente que el Contralor le asignarle las funciones temporales o definitivas a su Contralor y que ambos tienen que coordinar la actuación, etcétera, etcétera. Aquí lo que hacen es como precisar más en el sentido de que esas atribuciones se tienen que necesariamente distribuir entre ambos funcionarios. Eso es algo que también se puede hacer por la vía de la reforma legal, sin necesidad de acudir
a un referéndum. Es decir, esas dos normas son totalmente inocuas e intrascendentes y posiblemente serían las únicas que sobrevivan al control de constitucionalidad de la sala. Por lo tanto, creo que sería absurdo un desperdicio de dinero gastar 6.000 o 7.000 millones de colones en consultar dos normas intrascendentes y posiblemente, dada la intrascendencia de las normas consultadas, nadie llegaría a las urnas o llegaría a una pequeña minoría, y entonces no habría ni siquiera quórum para que el referéndum tuviera validez. A mí me parece que lo lógico es que el Poder Ejecutivo retirara estas dos, porque estas dos normas y simplemente presentarlas como un proyecto de ley ordinario para que las asambleas las tramite y eventualmente las aprueben. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en esta transmisión, en esta conversación con el abogado constitucionalista, doctor Rubén Hernández, con 52 años de carrera, tanto en la vida profesional, en su trayectoria profesional, como en la trayectoria de docente y en múltiples servicios en el campo jurídico del país, pero particularmente en el ámbito constitucional. Vamos por parte, doctor Hernández, frente a la resolución de la Sala Cuarta, que puede calificarse de histórica frente a las pretensiones del Poder Ejecutivo de reformar vía Sala Cuarta la ley orgánica o afectar luego vía referéndum la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Por mayoría, los magistrados calificaron de inconstitucional en su totalidad el artículo 2 que pretendía esta iniciativa gubernamental. Por mayoría calificaron de inconstitucional el artículo 3, salvo respecto a verbos como sustituir y abarcar, en el tanto la Contraloría General no ejerce funciones de la administración activa. Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucionalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignaron razones diferentes. Por mayoría, el artículo 5, calificado de inconstitucionalidad en su totalidad, los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvaron parcialmente el voto y acotaron tal inconstitucionalidad únicamente en la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de fondos públicos. Esta fue en lo fundamental la resolución 2024, 21.375, que adoptó el lunes anterior, el lunes 29 de julio, la Sala Constitucional de Costa Rica, integrada por los magistrados Fernando Castillo Víquez, presidente, Paul Rueda Alial, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Ana Mari Garro Vargas e Ingrid Gess Herrera, y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. Frente a una decisión de esta, doctor Hernández, una pregunta que se hace uno, y habiendo asumido el presidente Chávez como el proyecto estrella de su segundo periodo de mandato el pasado 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, ¿cómo entender el rechazo desde los ámbitos de la constitucionalidad a la propuesta del gobierno? Se lo pregunto por la fragilidad o por el rechazo casi que absoluto, total, a la reforma planteada. En cuanto a carencias técnicas, carencias de solidez jurídica, carencias de solidez constitucional de la iniciativa. Bueno, es que yo creo que desde el principio se sabía que la sala los iba a declarar inconstitucionales porque esos artículos, al debilitar las competencias constitucionales y legales de la Contraloría, evidentemente violaban asimismo la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido, entre otras cosas, de que las competencias, inclusive de orden legal, no pueden ser restringidas por una ley, sino únicamente por una reforma constitucional y no por una reforma constitucional ordinaria, es decir, a través del procedimiento de reforma parcial de la Constitución, sino tiene que ser a través de la reforma general de la Constitución, porque la Contraloría constituye uno de los órganos estructurales del Estado costarricense. Y ya desde el 2003, en el voto sobre la reelección presidencial, la Sala estableció la jurisprudencia que ha seguido pacífica desde entonces, en el sentido de que cualquier cambio de los órganos estructurales del Estado solo puede hacer una constituyente convocada al efecto y no puede hacerlo ni siquiera la Asamblea Legislativa
a través del procedimiento de reforma parcial de la Constitución y por mayoría de razón mucho menos lo podría hacer la Asamblea Legislativa por medio de la aprobación de una ley ordinaria, ni tampoco lo podría hacer el electorado a través de un referéndum. Puroperiodismo.com en esta conversación con el abogado experto constitucionalista doctor Rubén Hernández sobre las implicaciones de la recién adoptada decisión de la Sala Constitucional en cuanto al rechazar por completo por vicios de constitucionalidad una iniciativa denominada por la Presidencia de la República Ley Jaguar y que ahora, luego de la decisión tan contundente de la Sala Cuarta, el gobierno anuncia una segunda versión, una versión quizá light, si se podría asumir, para plantear de nuevo ante el ámbito legislativo y luego esperar definición por parte de la Sala Cuarta, porque, doctor, esto también iría en consulta ante Sala Cuarta. Desde luego, claro, yo me imagino que ya la Contraloría está preparando la consulta en relación con el artículo 12 de su ley orgánica, artículo 67 de la ley de la contratación administrativa y artículo 5 bis de la ley orgánica de Habdeba. Los diputados posiblemente van a plantear una posiblemente sobre esos tres artículos, no sé si sobre los otros dos, aunque me parece que esos dos no están viciados de inconstitucionalidad y carecen de todo sentido práctico. Y, y no sabemos si el Tribunal de Elecciones en esta ocasión va también a ejercer la potestad de plantear una consulta de constitucionalidad, pero que habrá consultas, las habrá, de eso no tengo duda. Doctor Hernández, conversamos el 9 de mayo, hace apenas mayo, junio, julio, hace apenas rumbo a 3 meses, y en aquel momento, en aquella primera oportunidad, recién pasada la comparecencia del presidente de la República ante el plenario legislativo y anunciar esta ley Jaguar, usted en su resumen, en su exposición de reacciones frente al anuncio presidencial, dijo... la presidencia está coaccionando a los diputados con el plan de referéndum. La manifestación para mí fue muy fuerte desde el punto de vista de su visión como jurista, como constitucionalista de 52 años de trayectoria. ¿Por qué en aquel momento y cuál es su posición frente a lo que está pasando de nuevo con la presidencia de la República? Creo que evidentemente él lo estaba tratando de coaccionar a ver si a través del procedimiento legislativo ordinario eran aprobadas esas reformas, porque él pensaba que si la Asamblea los rechazaba, entonces iba a ir a un referendo y un referendo podría servir como de antesala para su partido de la próxima campaña electoral. Pero ahora con el golpe tan fuerte que se llevó con la sentencia de la sala, yo creo que ya los diputados habrán perdido ese miedo porque se dan cuenta que lo que se está planteando es inconstitucional y que la sala se encargará de desechar todo eso y en consecuencia toda esa materia queda sustraída a la regulación legislativa porque no tiene sentido aprobar una ley que es inconstitucional. Y en segundo lugar, el Poder Ejecutivo me parece que ha quedado muy debilitado con esta sentencia. A pesar de que trataron ayer de decir lo contrario, decir que habían ganado, yo no sé cómo pueden decir que ganaron cuando las cuatro normas consultadas declararon inconstitucionales. Es decir, lo que ellos prepararon y hicieron y divulgaron con tanto bombo y platillo de que iban a reformar la Contraloría para ponerla a la altura de los tiempos, resultó que la sala dijo que no, que todas las reformas que ellos querían introducir a la Contraloría rozaban con la Constitución. Entonces, de ahí yo no entiendo por qué salen diciendo de que la sentencia fue un éxito para el Ejecutivo. Por el contrario, fue un golpe muy fuerte, no solo jurídico, sino también político. De manera que yo creo que ahora ya los diputados tienen muy clara la situación y saben de que la sala no se deja amedrentar por el Poder Ejecutivo y que si encuentra vicios de inconstitucionalidad, como efectivamente los encontrará en tres de las cinco normas que están presentando en el nuevo proyecto, la sala va a enterrar por sí mismo el referéndum. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta transmisión, en esta conversación con el abogado constitucionalista
doctor Rubén Hernández, sobre las implicaciones del reciente fallo de la Cuarta Sala Constitucional que rechaza por inconstitucional la llamada Ley Jaguar, Plan Estrella, en la segunda parte del mandato del presidente Rodrigo Chávez. Cuando usted ha ido a grandes casos, a grandes procesos, a grandes causas, y cuando usted, por lo general, doctor Hernández, se enfrenta a grandes casos, grandes procesos, usted va muy bien preparado. Usted va no solo bien preparado, sino va más allá de bien preparado para minimizar cualquier fisura, cualquier daño posible colateral a su propuesta, a la defensa de sus intereses, a la defensa de sus objetivos. Pero aquí el rechazo de la Sala Cuarta fue total. ¿Cómo entender eso desde ausencias de solidez desde el punto de vista técnico-jurídico, en el ámbito constitucional, en el ámbito de la legalidad, donde algunos expertos están diciendo en las últimas horas que lo que está pasando en la Casa Presidencial es que hay una tremenda confusión al respecto? No, totalmente de acuerdo. Yo desde el principio noté que totalmente eso era inconstitucional, que prácticamente todas. De las 9, 7 eran inconstitucionales. Y el problema está, bueno, por un lado, en que el presidente no es abogado, no entiende estos temas. De ahí, pareciera que no estuvo correctamente aconsejado y que de ahí simplemente se llevaron a dejar por la euforia política, no analizaron bien desde el punto de vista jurídico las posibles implicaciones que tenían esas normas que querían someterse al referendo e inclusive no se tomaron la molestia de revisar la jurisprudencia de la sala, que era muy clara en el sentido de que la sala había dicho que per se las leyes ordinarias no pueden reformar las competencias atribuidas a la Contraloría constitucional y legalmente. Me parece que con solo que se hubieran estudiado un poco la jurisprudencia de la sala, se hubieran dado cuenta de que todas esas propuestas no tenían ninguna viabilidad jurídica. Pero siguieron adelante, yo me imagino que más bien por razones políticas, y se dieron un fuerte golpe contra la pared al rechazarse las 4 normas que fueron consultadas. Puro periodismo desde San José, Costa Rica, en esta transmisión, en esta conversación, en el análisis de las implicaciones de la decisión de Sala Cuarta, de Sala Constitucional Costa Rica, que rechazó prácticamente a portas el planteamiento, la iniciativa denominada Ley Jaguar del Poder Ejecutivo, que pretendía limitar, eliminar y cercenar atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República, algo en lo que ha estado muy vehementemente a la defensiva la Contralora General, licenciada Marta Acosta Zúñiga. Pero no solo se trata de esta consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue planteada por uno de los miembros del sector de gobierno, una propuesta que llegó ante el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a pedir que se diera la opción del referendo vía la recolección de firmas, que usted en su momento me decía que necesitarían de al menos 185.000 firmas. Pero es que están planteadas dos consultas adicionales, una del Partido Liberal Progresista y otra adicional de la Contraloría General de la República. Sobre estas no se ha pronunciado la sala. Antes de eso, la pregunta que queda en el ambiente, doctor, ¿usted ve posible que la Asamblea Legislativa se esté pronunciando a lo inmediato sobre la iniciativa que planteó ayer, la versión 2 de la Ley Jaguar del Poder Ejecutivo? Le aclaro, respecto a las consultas pendientes de admisibilidad ante la sala las va a rechazar porque ya perdieron interés actual. ¿Por qué? Porque ya el decreto que se estaba consultando ya fue retirado, fue sustituido por uno nuevo. De manera que esas dos consultas no van a ser conocidas por la sala. Pero evidentemente sobre el nuevo texto va a haber consultas tanto de los diputados como de la Contraloría. Lo que no estoy seguro es si el Tribunal de Elecciones también va a hacer consulta. Eh, ¿Puede la, hacerla? ¿Puede sí, hacer la consulta el tribunal? no se sabe si el tribunal irá a consultar en esta ocasión. Pero Entonces, quiere, está facultado para hacer la consulta, doctor. sí, claro, todos están legitimados, pero habría que ver si el tribunal también esta vez hace
la consulta, porque como son artículos que ya la sala no se pronunció y el tribunal no los impugnó en la primera vez, no sé si en esta ocasión van a abstenerse de consultarlos o también o más bien van a cambiar de criterio y van a consultarlos. Perdón, ¿cuál era la segunda parte de su pregunta? ¿Qué? En este contexto, con el anuncio del gobierno ayer de presentar Ya, la versión 2 sí, lo de de las... la ley Jaguar, ¿cuál es el escenario para la Asamblea Legislativa? ¿Pronunciarse a lo inmediato o esperar una No, nueva resolución de la Sala Cuarta? no, la presidencia dijo de que no tomaría ninguna acción hasta que llegue la sentencia total completa de la Sala Constitucional, pero recuérdense que mañana comienza el periodo de sesiones ordinarias y al comenzar el periodo de sesiones ordinarias es la propia la Asamblea la que determina cuál es su agenda. Y yo no creo, la mayoría de los diputados de la Asamblea no están interesados en que este asunto se someta a referendo. De manera que posiblemente eso va a quedar ahí archivado por 3 meses y se retome cuando vuelva el periodo de sesiones extraordinarias en noviembre, en que la iniciativa es del Poder Ejecutivo y entonces el asunto pueda ser convocado expresamente para ser conocido. Ahora, ¿por qué la Asamblea no tiene la obligación de conocerlo? Porque la ley de referéndum no le da ningún plazo perentorio a la Asamblea para que ratifique o rechace el decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Simplemente establece la potestad de la Asamblea de refrendarlo o rechazarlo, pero no establece ningún plazo dentro del cual debe hacerlo. En consecuencia, se aplican las reglas que establece el reglamento interno de la Asamblea y el reglamento interno de la Asamblea solo le da prioridad a la discusión de acuerdos legislativos cuando tengan que ver con la defensa nacional, control político, es decir, asuntos muy específicos que están establecidos en el reglamento. Y los acuerdos legislativos solo pueden ser tomados si hay un acuerdo entre todos los jefes de fracción de incluidos dentro de la orden del día. A mí me parece que salvo la fracción del partido oficialista, ninguno de los otros partidos va a estar interesado en que el asunto se conozca. ¿Por qué? Porque ya esta vez aprendieron con el primer decreto que es mejor esperar a que la sala resuelva para no, digamos, de alguna manera, entre paréntesis, embarcarse de aprobar una convocatoria que después no tiene ningún sentido, ningún efecto jurídico, porque la sala dice que es inconstitucional y en consecuencia esas normas no pueden ser sometidas a, ¿cómo se llama?, referendo. La prudencia lo que aconseja es que a la asamblea se quede quieta y espere a que la sala resuelva las eventuales 2 o 3 consultas que se le van a hacer al nuevo proyecto. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta transmisión, en esta conversación con el abogado experto constitucionalista, doctor Rubén Hernández Valle, quien en algún momento de su carrera dice y de su vida quiso ser periodista. Su padre, su señor padre, fue un reconocido periodista desde el ámbito de la crónica legislativa de los años 50, 60 y 70. Y don Rubén también lo intentó, pero finalmente lo atrapó el derecho y lo atrapó el derecho constitucional. Doctor Rubén Hernández, en los escenarios en que quedamos a partir de ahora, usted acaba de decir que probablemente cualquier iniciativa, y por lo menos esta última del Poder Ejecutivo de anunciar ayer apresuradamente, precipitadamente para algunos observadores, la presentación de la versión 2 de la ley Jaguar, ¿a qué lo atribuye por parte del Poder Ejecutivo sin siquiera conocer el fondo de la resolución? Vea que fue una forma de enmascarar el fracaso político y jurídico que tuvieron. Vea que inclusive tuvieron el tupé de salir diciendo que la resolución había sido favorable y que estaban felices con la resolución de la sala, cuando en realidad la resolución fue totalmente contraria a sus intereses. Entonces, muy hábilmente me parece que había toda una técnica de comunicación. Entonces, en lugar de hacerse las víctimas, lo plantearon como los vencedores y planteaban un nuevo proyecto que, según ellos, enmendaba los errores de la sala. En realidad, solo uno de los normas declaradas inconstitucionales replantearon,
pero lo volvieron a replantear con otra palabrería, pero en el fondo dice lo mismo y por eso también va a ser declarada inconstitucional. Y las otras 4 normas que acompañaron son normas sobre las cuales la sala no se pronunció porque no fueron consultadas. De manera que la única razón para hacer lo que hicieron ayer y la propaganda que han seguido haciendo es para tratar de minimizar el fracaso, el rotundo fracaso que tuvieron tanto política como jurídicamente. Y van a seguir en esa ola y van a seguir diciendo que fue un triunfo y que ya la sala les dio la razón pero la realidad es otra, los hechos hablan por sí mismos. Es decir, para ello, en alguna medida toman argumentaciones de los votos disidentes, pero como es sabido en derecho procesal, lo único que cuenta es el voto de mayoría. El voto de minoría es simplemente que hay una divergencia y la persona quiere hacerla comparecer, pero jurídicamente lo único que tiene efectos es la sentencia dictada por la mayoría o unánimemente. Y en este caso hubo dos artículos que se declararon por mayoría y 2 que se declararon de manera unánime. En consecuencia, es lo mismo que se haya votado por mayoría o por unanimidad, porque todos producen los mismos efectos jurídicos, es decir, que esas normas son contrarias a la Constitución. Esta y otras entrevistas que periódicamente presentamos desde puroperiodismo.com, usted las puede seguir desde Facebook, puroperiodismo.media. Ahí usted puede encontrar las diferentes entrevistas que hemos venido realizando a lo largo del camino en estos ya prácticamente 12 años de vigencia de nuestro sitio puroperiodismo.com. Atentos al acontecer internacional, María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, con las horas contadas antes de ir a prisión por parte del régimen, rechazó la posibilidad de asilar de inmediato que le ofreció Costa Rica, que le ofreció el gobierno desde San José. Ella dice, me quedo en la lucha acá en Venezuela. Hoy miércoles también, en que estamos conversando con el doctor Rubén Hernández, la Organización de Estados Americanos, pronunciándose sobre los efectos del fraudulento proceso, como ha sido cuestionado, de las elecciones del domingo 28 de julio en Venezuela, en que supuestamente las ganó el candidato y presidente del régimen, Nicolás Maduro, pero con todos los datos revelados hasta el momento por parte de la oposición, las cifras demuestran todo lo contrario. Atentos a estas y otras informaciones, a la participación costarricense en los Juegos Olímpicos con la surfista Brisa Génesis, que está pendiente de participar en Tahití, en una de las escenas más bellas calificadas para el surf mundial, pero más peligrosas, y de ahí que se haya postergado durante 2 días la participación del atleta costarricense, que sería la más aproximada a una medalla en estas Olimpiadas de París 2024. Esto usted lo puede seguir a lo inmediato en nuestro sitio puroperiodismo.com y en las redes Twitter, Facebook, Instagram y Thread. Doctor Hernández, los escenarios cambiaron radicalmente y usted dice el golpe para la imagen del gobierno desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político son evidentes, aunque se quiera vestir de seda a lo que se considera pues diferente. ¿Usted ve riesgos, vulnerabilidades, fisuras que se puedan alimentar en este camino posterior a la decisión de la Sala Cuarta en cuanto a la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, o usted cree que eso más bien queda blindado a partir de esta decisión? Me parece que se ha fortalecido dichosamente, es decir, esta sentencia ha sido en favor de la institucionalidad del país, es decir, se ha consolidado una de las instituciones estructurales más importantes y que fue creada justamente para evitar algunas de las cosas que si se aprobara esta reforma se prohibiría, como sería la corrupción en tema de contratación administrativa. Es decir, la Contraloría fue creada por el constituyente del 49 para evitar lo que ocurría en los años 40, en que las licitaciones se hacían a mano, se adjudicaban a dedo y prácticamente no había un control acerca de quiénes eran los
las personas que contrataban directamente con el Estado. Hoy día, dichosamente, existe la Contraloría y eso ha evitado a lo largo de los últimos 75 años la comisión de grandes fraudes y de connivencias, eventualmente, ¿por qué no?, entre políticos y empresarios, porque sobre todo las grandes cantidades de dinero que han manejado, por ejemplo, el ICE, que ha manejado acueductos y alcantarillados, son de miles de millones de dólares. Imagínense lo que sería que esas licitaciones se hubieran realizado, se pudieran realizar en el futuro sin una licitación pública. Ahí podría pasar cualquier cosa. Y justamente lo que la Contraloría pretende es tener suficientes mecanismos de control a priori y a posteriori para evitar esas eventuales corruptelas y además establecer o mantener, como ha sido hasta el momento, un sólido régimen de contratación pública que impida la corrupción. Pero si se tratan de, de hacer más fáciles, más flexibles esos mecanismos, entonces no sabemos qué puede pasar en el futuro inmediato. De manera que sí me parece, volviendo a su pregunta, que la Contraloría va a salir reforzada o sale reforzada de esta sentencia de la sala y lo será más aún con la segunda sentencia de la sala cuando se resuelvan las otras consultas. ¿Por qué? Porque va a quedar claro de que la Contraloría es una institución estructural del Estado costarricense que no puede tocarse ni por ley, ni por referendo, ni siquiera por una reforma parcial aprobada por la Asamblea Legislativa. Apenas resuelto el fallo de la Sala Cuarta que calificó, que sentenció como inconstitucional la ley Jaguar planteada por el presidente Rodrigo Chávez como proyecto estrella de su segundo periodo en este mandato de 4 años en el que él se encuentra, la Contralora General de la República, Marta Costa Zúñiga, reaccionó y dijo: nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores establecidos tanto en la Constitución política así como en las leyes que rigen nuestras competencias. Y añadió: hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Y prometió: los ciudadanos pueden tener la garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales como en un Estado democrático de derecho corresponde. Lo dice una persona víctima, según el más reciente informe del Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Latina de Costa Rica, víctima de la mayor agresión digital en redes por parte particularmente de sectores próximos al gobierno, sectores próximos a la presidencia de la República, convirtiéndola prácticamente en un enemigo público número uno por su defensa del sistema institucional y en particular de la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República. A partir de esta sentencia, y usted lo tocó en su anterior respuesta, doctor Hernández, usted dice que esto es un refuerzo a la institucionalidad del país y se lo planteo en el ámbito y en el contexto de la creciente fricción y de los crecientes ataques y de los crecientes cuestionamientos del presidente Chávez a la Contraloría, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Han sido 2 años y a lo que llevamos de un enfrentamiento constante y de un cuestionamiento constante a todo el aparato constitucional, sobre todo el fiscalizador. ¿Cómo ve usted a partir de ahora que vaya a ser la reacción del Ejecutivo tras este fallo tan trascendental de la Sala Cuarta? No, va a seguir. Va a seguir porque en la medida en que los órganos, que las instituciones no hagan lo que él dice, que no cumplan su voluntad, que no se comporten como sus subalternos, él va a seguir atacándolos y además, digamos, su caballo de batalla político ha sido que él no lo dejan hacer, que no lo dejan trabajar y que el país no avanza porque el poder, la Asamblea Legislativa no aprueba las leyes que se requieren, el Poder Judicial anula los actos, los reglamentos, decreta la suspensión preventiva de la ejecución de los actos,
que la Sala Constitucional declara inconstitucionales normas que tienden a agilizar el funcionamiento del gobierno, que la Contraloría lo que hace es enchavar el funcionamiento del gobierno. Es decir, todo eso le sirve de pretexto para justificar, me parece que al final de su gestión, ¿por qué no realizó ninguna obra de importancia? ¿Por qué al terminar 4 años no vamos a ver que se haya hecho ninguna obra de relevancia nacional en ninguno de los campos, ni en el campo económico, ni en el campo de la seguridad, ni en el campo social? Es decir, vamos a encontrar que vamos a encontrar que al final de cuentas fue un gobierno que pasó sin pena ni gloria, y la forma de justificar esa inercia o esa incapacidad de ejecución va a ser alegando de que la institucionalidad no lo dejó hacer nada. Llegamos así al punto final de esta conversación con el doctor Rubén Hernández, experto constitucionalista, en su análisis sobre las implicaciones técnico-jurídicas del reciente fallo de la Sala Constitucional que declaró sentenció inconstitucional la propuesta, la denominada Ley Jaguar, con la que el Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chávez, se proponía reformar, limitar y cercenar funciones y atribuciones de la Contraloría General de la República. Quedan aún a la expectativa algunas otras instancias y consultas que se puedan presentar ante la Sala Cuarta y ante la Asamblea Legislativa, pero pareciera que esta iniciativa en estos momentos corre el destino del archivo en el ámbito legislativo. Doctor Hernández, si tiene algún punto final para compartir con la audiencia de puroperiodismo.com de su visión de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, adelante. No, yo solo diría para concluir de que nuevamente la Sala Constitucional ha dado un ejemplo muy bueno acerca de lo que debe ser el resguardo y el fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque justamente vemos en países vecinos o países latinoamericanos que poco a poco los gobiernos totalitarios se fueron creando por una institucionalidad débil, en que todos los órganos llegaron a estar en manos del mismo partido, y a partir de entonces simplemente se hacía la voluntad del, del soberano. Pues, no vayamos muy largo, eso pasa en Nicaragua desde hace años, pasa en Venezuela, en alguna medida está pasando ya en Salvador, y esperemos que nunca pase en Costa Rica, pero todavía la existencia de órganos independientes es la mejor garantía que tenemos contra las vocaciones totalitarias o eventualmente autoritarias de los gobernantes. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por haber aceptado la invitación de puroperiodismo.com. Muchas gracias por la conexión que finalmente logramos vía audio directa desde su despacho, y quedamos para una próxima conversación sobre el discurrir de distintos acontecimientos nacionales con repercusiones sobre todo en el ámbito constitucional. Desde San José, Costa Rica, les hemos presentado una entrevista con el doctor Rubén Hernández Valle, experto constitucionalista, sobre el reciente fallo de la Sala Constitucional que sentenció inconstitucional la propuesta del presidente Rodrigo Chávez de la denominada Ley Jaguar. Veremos luego implicaciones. Los principales referentes de esta conversación usted los podrá conseguir pronto, los podrá seguir pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com, y por supuesto en las redes Twitter, Facebook, Instagram y Thread. Esta conversación usted la puede hallar en Facebook, puroperiodismo.media. Ahí usted podrá encontrar estas y otras entrevistas. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias por su atención.